Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el maestro José Enrique Mota y vamos a continuar con nuestra clase de geometría. Específicamente vamos a ver la figura que lleva por nombre el círculo. Propiamente dicho, el círculo hace referencia a la región interior, es decir, que se encuentra dentro de una circunferencia. Entendamos como circunferencia aquella curva que es cerrada. Entonces, el círculo propiamente dicho es lo que se encuentra adentro de la circunferencia. Si nosotros miramos esta figura, lo que se encuentra aquí de color verde es a lo que nosotros haríamos referencia como círculo. Y toda esta línea negra que me delimita el círculo es lo que se conoce como la circunferencia. Por tanto, es un concepto bien importante que cabe aclarar y cabe resaltar y que básicamente cabe establecer las diferencias. Aparte de eso, todo círculo tiene una especie de subconjunto o subdivisiones que son bastante interesantes. Lo primero que tenemos que saber es lo que es el semicírculo. Un semicírculo, como su nombre lo indica, es la mitad de un círculo. Bien, entonces vendría siendo representado por un diámetro del círculo, el diámetro. Entonces, una de las dos caras, en este caso esta que está sombreada, me representa la mitad exacta de la otra. Por tanto, ese sector me representaría, o esa parte me representaría un semicírculo. Importante resaltar que no necesariamente tiene que estar de esa manera. También podría estar de forma, ahí está de forma horizontal, podría estar de forma vertical. Todo depende del diámetro. Bien, recordemos que el diámetro es aquella línea interna del círculo que me lo divide en dos partes iguales. Entonces, cuando yo sombreo o tengo una de esas partes, es lo que se conoce como semicírculo. Un sector circular va a ser la unión a modo de proyección de dos radios. Recordemos que esta parte aquí es un radio y esta parte también aquí es un radio, que parten del centro del círculo. Entonces, ese sector que se encuentra entre esos dos radios es lo que se denomina un sector circular. Bien, por eso lo identifico con el sector azul y obligatoriamente tiene que estar comprendido entre dos radios. Si solamente tuviese un solo radio, no podía establecer un sector circular específico. Bien, y por último tengo el segmento circular. El segmento circular es básicamente lo mismo, lo único que esta parte va a estar delimitada por la cuerda. Entendamos como cuerda todo aquel segmento de recta interno al círculo que une dos puntos equidistantes y no necesariamente tiene que pasar por el centro. Entonces, en este caso, esta cuerda que está aquí me delimita esa pequeña porción y dicha porción es lo que representa un segmento circular. Bien, aparte de eso, es importante que nosotros entremos ya formalmente al concepto de perímetro. Propiamente dicho, quizás muchos lo hayan visto en cursos anteriores, un perímetro o el perímetro hace referencia al total de la longitud de los lados que componen una figura. Es decir, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, la suma de esos tres lados que tiene el triángulo me darían el perímetro. Si estuviese tratando con un cuadrilátero o una figura de cuatro lados, la suma de esos cuatro lados me daría el perímetro. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con una circunferencia? ¿Qué pasa con un círculo propiamente dicho? Bien, que aquí no tenemos un lado previamente definido. Bien, entonces, para el círculo tendremos un caso bastante especial que lo vamos a ver ahora. Propiamente dicho, para el círculo yo voy a calcular cuánto vale, ya sea en metros, en centímetros, en kilómetro, pie, pulgada, etcétera. ¿Cuál es el valor de toda esa curva que ven ahí, que encierra a mi círculo? Bien, toda esa curva tiene un valor numérico que yo puedo determinar y ese valor numérico es el que vamos a conocer como perímetro. Entonces, para yo saber el perímetro de un círculo o circunferencia, debo de utilizar la siguiente fórmula. Procedo a desglosar.
El perímetro, que el libro en este caso utiliza la letra L, va a definirse como lo siguiente: un producto o multiplicación de el diámetro, que todos lo conocemos, que es aquel segmento que me divide en dos un círculo, y pi. Esta es la parte que quizá ustedes desconozcan, porque usted quizás se esté preguntando qué es pi o qué es un pi. Un pi, lo primero que tienen que saber es que es un valor constante. Cuando hacemos referencia a un valor constante, es que es un valor que no varía, siempre mantiene un valor fijo. Entonces, ese valor pi es un número irracional que puede expresarse matemáticamente como 3.1416, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso le pongo varios puntos. Y bien, porque ese es un número que continúa. Ahora bien, para fines prácticos es importante que nosotros utilicemos solamente esta parte, 3.1416. En algunos libros se usa solamente 3.14, pero en este caso vamos a ser un poco más rigurosos con las cifras y vamos a dejarlo en 3.1416. Ese es un valor constante. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de una circunferencia, solamente necesito un solo dato, que es el diámetro. Si yo sé el diámetro, yo solamente lo tengo que multiplicar por la constante pi, que es 3.1416, y ya con eso voy a obtener mi resultado expresado en metro, en centímetro, en kilómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, es un dato bien curioso. ¿Qué pasa si no me dan el diámetro en el ejercicio? ¿Qué pasa si me dan el radio? Bueno, yo sé que el diámetro puede ser expresado como 2 veces el radio. Entonces, sustituyendo esto en esta fórmula original, en vez de D, coloco este, que es su equivalente. Yo tengo que el perímetro es igual a pi, que es constante, eso no varía, multiplicado por 2 veces el radio. Entonces ya tengo dos expresiones que puedo utilizar de forma concreta para encontrar el perímetro. La primera va a estar en función del diámetro y la segunda va a estar en función del radio. Bastante importante. Dicho sea de paso, vamos a trabajar con algunos ejercicios. Vamos a ver aquí. Ejemplo, busque el perímetro conociendo que en este círculo o en esta circunferencia el diámetro vale 15 centímetros. Bien, lo primero que tengo que identificar es el dato que me están dando. El dato que me están dando son 15. Entonces, ya yo sé que tengo que trabajar con la primera fórmula. Por tanto, vamos a utilizar el color negro. El perímetro, L, va a ser igual a pi por el diámetro. Esa es la primera fórmula. Sin embargo, yo ahora voy a sustituir los valores. Perímetro es igual a pi. ¿Pero cuánto vale pi? Bueno, pi dijimos que vale 3.1416. Bien, ese es el valor que vamos a utilizar. Multiplicado por el valor del diámetro, que aquí veo la información que me dice que son 15 centímetros. Importante, hay que colocar las unidades de medida. Bien, entonces aquí voy a colocar 15 centímetros. Lo único que tengo que hacer para solucionar esto es al final multiplicar los valores. 3.1416 por 15. Entonces, si yo resuelvo eso, me va a dar como resultado 47.124. Bien, y eso hay que expresarlo en centímetros. ¿Por qué hay que expresarlo en centímetros? Sencillo, porque la unidad que me están dando, o sea, la información que me están dando, está expresada en centímetros. Entonces, ese es el valor que vamos a utilizar. Si hubiese tenido metro, entonces el resultado lo expreso en metro. Si hubiese tenido kilómetro, entonces el resultado lo expreso en kilómetro. Y así sucesivamente. Vamos con este ejemplo. También bastante sencillo. En este caso no me están dando el diámetro, me están dando el valor del radio. Entonces, si me dan el valor del radio, voy a utilizar la segunda fórmula. La segunda fórmula decía que el perímetro iba a ser igual a pi multiplicado por 2 veces el radio. Bien, entonces 2 es una constante, eso no varía. Pi también es una constante, eso no varía. Y la única información que tengo que introducir es el radio, que si miro la figura ya esa información me la dan. Entonces, vamos a sustituir.
El perímetro va a ser igual a pi, pero pi todos sabemos que vale 3.1416. Bien, multiplicado por 2, que es una constante, no puede variar, y luego multiplicado por 5. Bien, y al 5 obviamente hay que agregarle la unidad de medida que son centímetros. Lo único que no me va a dar el espacio, lo voy a colocar aquí pequeñito. Bien, ya por último, lo único que tengo que hacer es resolver esta parte. 3.1416 por 2 por 5. Es una multiplicación bastante sencilla que me da como resultado 31.416. Bien, como el radio lo dan en centímetros, evidentemente esta cifra hay que colocarla en centímetros también. Entonces, para buscar el perímetro de un círculo o de una circunferencia, solamente utilizo la fórmula en cualquiera de sus dos vertientes. Ya sea que me estén dando de información el diámetro o ya sea que me estén dando de información el radio.